Los que hicieron la guía, ¿verdad? Ya saben que esta semana vamos a estudiar series alternadas el día de hoy y series de potencias el viernes. Las dos clases es bastante, digamos, van a ser clases larguitas porque es bastante lo que tenemos que ver y yo trato siempre en las clases de hacer al menos un ejemplo de todos los temas, ¿verdad? No dejar nada por fuera. Igual, digamos, yo podría suponer que ustedes hacen la guía y algunos temas no verlos en clase, pero bueno, yo trato de hacer un ejemplo de todos los temas. Entonces puede ser que algunas clases sean un poco más largas que otras, este, pero siempre trato de abarcar todo en la clase. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar series alternadas. Aunque la mayoría de series que hemos estudiado, que hemos trabajado, que hemos analizado convergencia o divergencia han sido series de términos positivos, hay dos resultados que se pueden aplicar a series alternadas. El criterio de la razón y el criterio de la raíz se pueden aplicar a series alternadas. Ahora bien, ¿qué es una serie alternada? Bueno, ya eso lo he dicho y solamente aquí vamos a formalizar con esta definición 10. Una serie es alternada si la sucesión asociada es de esta forma. Si la sucesión asociada es de esta forma, alterna entre positivo o negativo o entre negativo o positivo, entonces la serie dada es una serie alternada. Y vamos a estudiar un criterio específico para series alternadas, porque hasta el momento, por ejemplo, si yo quiero analizar la convergencia de esta serie es la serie armónica alternada. Vean que es la armónica alternada, comenzando en positivo. Y esta serie también es alternada. Alguien podría decir, bueno, apliquemos el criterio del cociente. Bueno, intentémoslo aplicar a ver qué pasa. Recuerden que el criterio del cociente es el límite cuando n tiende a infinito, el valor absoluto del cociente a sub n más 1 entre a sub n. En este caso, el término n más 1 es 1 entre n más 1. El recíproco, recuerden que eso yo lo puedo escribir como el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 por el recíproco de a sub n. El recíproco de a sub n es n, porque a sub n es 1 entre n, el recíproco es n. Y ese límite da 1. ¿Qué dice el criterio de la razón cuando el límite da 1? ¿Qué puedo concluir? ¿Qué me dice el criterio de la razón cuando el límite da 1? No se puede Que no concluir. es concluyente. No es concluyente. Por lo tanto, es una serie en la cual no se puede aplicar. Si lo hacen en estas exactamente lo mismo, va a dar 1. Entonces, estas dos series no se pueden aplicar con lo que, la divergencia o convergencia de esa serie no se puede analizar con lo que sabemos hasta el momento. Hasta el momento, los únicos criterios que conocemos para analizar convergencia o divergencia de series alternadas es raíz y razón. Y razón no se puede aplicar. Por lo tanto, bueno, vamos a usar una nueva herramienta, un nuevo teorema, un nuevo resultado para analizar la convergencia o divergencia de series alternadas. Este criterio, pues obviamente es más fácil, ¿verdad?, identificar el tipo de serie en el que se aplica. ¿Es una serie alternada? Ahora bien, una serie alternada. En una serie alternada, por definición, esta sucesión que acompaña al menos 1 a la n puede ser positiva o negativa. Puede ser siempre positiva o siempre negativa, que sigue siendo una serie alternada. Pero mucho cuidado, porque el teorema se aplica cuando esa sucesión es siempre positiva, o positiva a partir de un p, a partir de un n dado. No necesariamente en 1, puede ser en 5, en 6, a partir de un n dado. Entonces, si esa sucesión es positiva, decreciente y tiende a 0, entonces yo puedo afirmar que la serie dada converge, la serie alternada converge. Y mucho cuidado, el criterio da condiciones para que la serie converja. O sea, la serie converge si estas dos condiciones se satisfacen.
Ahora bien, el criterio, hay que tener mucho cuidado porque el criterio no indica el caso en que la serie diverja. No es que porque una de estas dos condiciones no se satisface que yo voy a concluir que diverge. No. Es simplemente un criterio para decir convergencia. Si alguna de las dos no se aplica, no puedo concluir nada de la serie dada. Puede converger, puede diverger. No es que si no, entonces concluyo divergencia. No, el teorema no dice nada de divergencia. No es como el criterio, por ejemplo, el criterio de comparación en el límite o el criterio de la integral que dice que las dos series se comportan igual o convergen o la integral y la serie o las dos series en comparación al límite. Que las dos convergen o que las dos divergen. Entonces también nos da condiciones para divergencia. Este teorema no. Entonces, este teorema solo lo voy a poder aplicar para concluir convergencia. Entonces es un poquito más restrictivo que algunos criterios que ya estudiamos. Pero aplicarlo va a ser muy sencillo. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver ejemplos. Estudie la naturaleza. Recuerden que en esta parte de convergencia los enunciados pueden variar, ¿verdad? Estudie el carácter de la serie, estudie la naturaleza de la serie, estudie si la serie converge o diverge, demuestre que la serie converge, demuestre que la serie diverge. Tiene que leer bien el enunciado, pero todos son más o menos equivalentes. Claro que los que dicen demuestre, pues ya me están diciendo que es convergente y yo tengo que demostrar que es convergente, o demuestre que es divergente, yo ya tengo que demostrar que es divergente. Pero estudia la naturaleza, estudia el carácter, analice si converge o diverge, todos esos son equivalentes. Entonces, estudia la naturaleza de esa serie. No me dan la forma compacta, me dan la forma desarrollada. Pero esa es la serie alternada, la que acabamos de ver aquí arriba. ¿Verdad? Es esta misma. Entonces vamos a analizar la convergencia de esa serie. La escribo en forma compacta para identificar la sucesión que acompaña al menos 1. Recuerden que aquí yo puedo tener menos 1 a la n, menos 1 a la n menos 1, menos 1 a la n más 1. No necesariamente tiene que ser siempre menos 1 a la n. Entonces, en este caso, la sucesión que acompaña al menos 1, ¿verdad? Es la sucesión 1 entre n. Vamos a analizar las dos condiciones del teorema. Necesito, para poder concluir convergencia, necesito que sea decreciente y que tienda a 0. Entonces, vamos a analizar decrecimiento. Vamos a ver si esa sucesión decrece. Ya eso lo vimos. Recuerden cuando estudiamos sucesiones, yo les mencioné que todo lo que estudiamos en sucesiones se iba a utilizar en series. Bueno, aquí vamos a usar la parte de monotonía. Recuerden que estudiamos varios métodos para analizar la monotonía de una sucesión. En este caso, básicamente propiedades de las fracciones. Es evidente, todos sabemos que n más 1 es mayor que n. Tomo el recíproco. Y esto es a sub n más 1 y esto es a sub n. Por lo tanto, a es una sucesión decreciente. A sub n decrece. ¿Tiende a 0? Bueno, analicemos el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n, que presenta la forma k sobre infinito, que es 0. Dado que esas dos condiciones son verificadas, fueron verificadas, yo puedo concluir que esa serie alternada converge. Esa serie alternada converge. ¿A qué valor converge? Bueno, el criterio no me da información del valor de convergencia, igual que la mayoría que estudiamos en las últimas clases. Vean que cuando yo analizo la convergencia de esa serie, sería exactamente igual a analizar la convergencia de la siguiente serie. Las series son diferentes, ¿verdad? Porque esta serie empieza en positivo y esta serie va a empezar en negativo.
Entonces son series diferentes, pero el análisis va a ser el mismo, porque vean que el análisis de la convergencia de esta serie yo la hice con esta sucesión. Todo depende de esa sucesión y es exactamente igual a esta sucesión. Por lo tanto, esta serie también va a converger. Ahora, no necesariamente convergen al mismo valor, pero de todas formas el criterio no nos da información para saber a qué valor converge. Y mucho cuidado, porque todos sabemos que la serie armónica diverge, ¿verdad? Así que vean que la convergencia de esta serie es independiente de la divergencia o convergencia de esta serie. No es que porque esta serie diverja, yo voy a concluir que esta serie diverge. No, hay que analizar. De hecho, al final de la clase vamos a estudiar convergencia absoluta y convergencia condicional, que está relacionado con esto que les estoy mencionando. Entonces, mucho cuidado que porque esta diverge, entonces yo voy a concluir que esta diverge. Vean que acabamos de demostrar que converge. ¿Alguna pregunta en este primer ejemplo? Este criterio es bien simple de aplicar. Vamos a ver, lo que hay que tener cuidado es en saberlo aplicar, ¿verdad? Si alguna de las dos condiciones no se satisface, yo no puedo concluir nada. De estas dos, si ustedes me preguntan a mí cuál es más fácil de verificar, yo opino que siempre es más fácil de verificar el límite que el de crecimiento, porque el de crecimiento podría llevar un poquito de trabajo. Entonces, yo les recomiendo iniciar con el límite, porque si resulta que este no se satisface, ya yo ni siquiera paso a analizar el siguiente, simplemente el teorema no se aplica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empecé con crecimiento, se cumplió, pero el que no se cumplió fue el límite, entonces perdí ese trabajo de analizar la monotonía. Entonces, como en mi opinión personal es más fácil el límite, yo voy a iniciar siempre con el límite. En este caso es una serie alternada, podemos verificarlo a simple vista, ¿verdad? Sin ningún análisis. Y la serie, perdón, la sucesión que acompaña al menos 1 a la n es esa sucesión, 3n entre 4n menos 1. A sub n tiende a 0. Bueno, vamos a calcular el límite. No tiende a 0. Ese límite manda el término de mayor potencia en el numerador, manda el término de mayor potencia en el denominador y da 3/4. Por lo tanto, A sub n no tiende a 0. ¿Qué concluyo? Usando el criterio de series alternadas no puedo concluir nada. Pero resulta que nosotros estudiamos el criterio de la divergencia. Por el criterio de la divergencia, la serie dada diverge. El criterio de la divergencia, si ustedes lo tienen ahí a mano en el resumen, para no tener yo que buscar el documento, sino luego lo revisan, no tiene la restricción de que sea aplicable a series de términos positivos. De hecho, bueno, yo no hice ningún ejemplo de serie alternada en la clase, pero en el folleto hay ejemplos, el folleto de referencia y la guía que se estudiaron esa semana hace referencia a un ejemplo de una serie alternada, se puede aplicar a series alternadas. En este caso, bueno, en este caso yo lo analicé, no analicé todo esto, ¿verdad? Entonces alguien podría decir, entonces, ¿por qué diverge? Bueno, es exactamente lo mismo. Si n es par, va a tender a 3/4. Si n es impar, va a tender a menos 3/4, porque esto es negativo. El límite no existe. En cualquiera de los dos casos, n par o n impar no va a tender a 0. Y si la sucesión no tiende a 0, yo puedo concluir que la serie diverge.
Entonces, el criterio de series alternadas no me permite concluir nada, pero por ser la condición del límite la que no se satisface, por el criterio de la divergencia, yo puedo concluir divergencia. Si la condición que no se satisface es la de decrecimiento, ahí sí no puedo aplicar el criterio de la divergencia y no podría concluir nada de la serie. Dígame. Digamos, esto que usted acaba de hacer, de decir que como, no, que como el límite no dio a cero, puedo aplicar el criterio de divergencia, siempre puedo hacer eso. Sí, siempre. De hecho, si ustedes leyeron, y yo ya se los había mencionado, pero si leyeron si no recuerdan cuando yo lo mencioné, pero leyeron el resumen que yo les envié, siempre se recomienda empezar aplicando el criterio de la divergencia. ¿Por qué? Porque si la serie diverge, listo, ahí se terminó el ejercicio, no perdí el tiempo buscando algún criterio, que igual hubiera tenido que llegar a que diverge. Entonces, siempre se recomienda aplicar, empezar, y eso es muy fácil, ni siquiera tienen que hacer el procedimiento, lo pueden hacer mental. Ustedes toman la sucesión y calculan el límite. Si no tiende a cero, listo, concluyo divergencia y se terminó el ejercicio. Si tiende a cero, cuidado porque ahí sí no se puede concluir nada. Si tiende a cero, puede converger o diverger, pero entonces ahí ya paso a buscar un criterio. ¿Hay una pregunta? Recuerden entonces, en este caso, concluye divergencia no por el criterio de series alternadas, sino por el criterio de divergencia. Si la segunda condición, que no la hice, porque bueno, si ya la primera no se satisface, ya la segunda no la tengo ni por qué analizar, ¿verdad? Porque ya el teorema no lo voy a poder aplicar. Si la sucesión tiende a cero, pero no decrece, no es decreciente, puede ser por ejemplo, seno que crece o decrece o que ser creciente, ahí sí cuidado, ¿verdad? Porque ya no podría concluir nada. Podría ser que pueda aplicar el criterio de la razón o el criterio de la raíz para analizar la convergencia de esa serie alternada, pero el criterio de series alternadas, si una de las dos condiciones no se satisface, no lo puedo aplicar. Veamos este otro ejemplo. Es una serie alternada donde la sucesión es n a la 2 entre n a la 3 más 1. Igual, voy a empezar siempre por el límite, por lo que mencioné arriba. Ese límite da 0. Cuando ustedes tienen el límite al infinito de una función racional, polinomio en el numerador, polinomio en el denominador, si esos polinomios son de igual grado, como en este caso, ese límite siempre va a dar una constante diferente de 0. El coeficiente del término mayor grado, el coeficiente del término mayor grado. Por eso yo aquí dije directamente 3/4. No lo hice de dejar 3n, 4n, simplificar los n, iguales. Se puede hacer paso por paso. Pero yo directamente, si son de igual grado, puedo saber que el coeficiente mayor término, el coeficiente mayor término. Si el grado del polinomio del denominador es mayor, eso siempre va a dar 0. Y si el grado del polinomio numerador es mayor, eso siempre va a dar o positivo o negativo infinito dependiendo del coeficiente, ¿verdad? Si el coeficiente es positivo infinito, y si el coeficiente es negativo infinito, porque estamos en n tendiendo a infinito. Entonces, por eso es que yo no hago procedimientos, sino que escribo directamente el resultado, ¿verdad? Estoy usando ese resultado de límites al infinito cuando es función racional. Entonces ya se satisface la primera, vamos a la segunda. En este caso, recuerden que estudiamos 4 formas diferentes de analizar la monotonía de una sucesión. En este caso voy a usar la función, ¿recuerdan? Entonces defino la función cuyo criterio es el término general de la sucesión. Y calculo la derivada. Yo les voy a dar la derivada ya calculada. Luego ustedes la pueden verificar. Entonces, la derivada de esa función es esta. Les había mencionado que yo particularmente trabajo mapa de signos, no tabla de signos.
En realidad, mapa de signos es una forma resumida del cuadro de signos, ¿verdad? La última línea del cuadro de signos. Esta derivada tiene 3 ceros. Menos 1. Este factor pueden factorizarlo, todavía no está factorizado al máximo por suma de cubos. X más 1 por X a la 2 menos X más 1. Ese polinomio de grado 2 no tiene 0 en R, en los reales. Y queda solo X más 1. Entonces el 0 es menos 1. Muy similar con este de aquí. El 0 de ese de ahí es raíz cúbica de 2. Y el 0 de esta es 0. Y lo que hago es sacar el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos, tomando un valor. Tomo un valor aquí, sustituyo, saco el signo, tomo un valor aquí, sustituyo y saco el signo y así sucesivamente. Para los objetivos del ejercicio, a mí me interesa saber si esa sucesión es decreciente. Y cuando yo estoy trabajando con la sucesión, estoy trabajando con números naturales. Entonces, en este intervalo no me interesa para nada. Puede ser decreciente, creciente, que no lo voy a utilizar. Entonces, ni siquiera voy a sacar el signo en esa deriva, en ese intervalo, perdón. Este intervalo lo mismo. Ahí ni siquiera hay un número natural, entonces no voy a tomar ese intervalo porque sea creciente o decreciente no me interesa. Lo mismo en este, en realidad me interesa este intervalo. Si es decreciente, listo, el teorema se puede aplicar. Si no es decreciente, simplemente el teorema no se puede aplicar y tendría que buscar otro método para analizar la convergencia de la serie. Entonces, como estamos trabajando en n, me va a interesar este intervalo. Raíz cúbica de 2 es aproximadamente, ya les digo, 1.25. Entonces, pueden agarrar cualquier valor mayor de 1.25, por ejemplo, 2, lo sustituyen acá y sacan el signo. Y se van a dar cuenta que es negativo. Por lo tanto, ¿verdad? La derivada es negativa para todo x mayor que raíz cúbica de 2. Entonces, yo puedo afirmar que la sucesión es decreciente para todo. Tomo el primer número natural que satisface esta condición y el primer natural es 2, ¿verdad? Entonces, para todo n mayor o igual que 2, esa sucesión es decreciente. Por lo tanto, las dos condiciones se satisfacen. Puedo concluir que la serie converge. Entonces, esa serie converge. ¿Alguna pregunta? Veamos otro ejemplo. Vean que es una serie alternada, menos 1 a la n. La sucesión, en este caso, sería logaritmo natural de n entre n menos 1. Es una sucesión de términos positivos. Logaritmo natural puede ser negativo, pero puede ser negativo, si ustedes recuerdan la gráfica del logaritmo natural, ella es negativa cuando la x está entre 0 y 1. Y esta fracción, el numerador siempre es mayor, n siempre es mayor que n menos 1. Esa fracción siempre es mayor que 1. Por lo tanto, siempre es positiva. Entonces, calculo el límite. Me interesa el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de n entre n menos 1. Para analizar ese límite, lo primero que tengo que hacer es analizar el límite del argumento.
El límite es de n entre n menos 1. Igual grado, coeficiente de este 1, coeficiente de este 1, 1 entre 1, 1. Por lo tanto, lo que está dentro del logaritmo tiende a 1 cuando n tiende a infinito y por lo tanto todo el logaritmo tiende al logaritmo natural de 1 que es 0. Así que a sub n tiende a 0. La primera condición se satisface. ¿Preguntas? Para analizar decrecimiento, aquí ya no es tan sencillo. Voy a empezar por analizar decrecimiento de esta sucesión. Lo que está dentro o el argumento del logaritmo. Le llamo C porque es diferente a A, ¿verdad? Vamos a ver si esa sucesión es decreciente. Lo voy a hacer por definición. Voy a calcular esta resta. Esa resta calculamos esa resta para ver el signo. El común denominador es n por n menos 1. Este es el común denominador. Si ese denominador se divide por este, queda n y n por n queda n cuadrado. Si este denominador yo lo divido por este, me queda n menos 1. N menos 1 por n más 1, por eso es que me quedó n al cuadrado menos 1. Si ustedes distribuyen ese menos, el n cuadrado se va a cancelar y me queda 1 entre n por n menos 1. Que siempre es mayor que 0 porque estamos trabajando en los números naturales. Si esta diferencia, si esta diferencia es mayor que 0, porque eso es lo que tenemos, entonces esa sucesión C es una sucesión decreciente. O sea, lo que está ahí, la sucesión que está en el argumento del logaritmo es una sucesión decreciente. Y voy a hacer algo que creo que no lo había hecho ya no lo había aplicado antes, no recuerdo si lo había aplicado en algún ejemplo. Cuando yo tengo una desigualdad, ya yo sé que esta desigualdad es verdadera, lo acabo de demostrar. Cuando yo tengo una desigualdad, yo puedo aplicar la misma función en ambos lados de la desigualdad, siempre y cuando esa función sea siempre creciente, la desigualdad se mantiene. Y logaritmo natural es una función creciente en todo su dominio, particularmente donde nos interesa. Por lo tanto, si esta desigualdad es verdadera, yo aplico en ambos lados de la desigualdad una función creciente, la desigualdad se mantiene. Con eso hay que tener cuidado, porque si yo tengo x mayor que y, por ejemplo, y voy a elevar ambos lados al cuadrado, ahí la desigualdad no siempre se mantiene, porque la función x cuadrado, dependiendo en toda esta parte es decreciente. Por lo tanto, la desigualdad se invierte si x y y toman valores en este intervalo. Entonces, hay que tener cuidado porque no es que yo llego y aplico así nomás, no. En una desigualdad, ¿verdad? En una igualdad no hay problema, pero en una desigualdad hay que tener cuidado. La función que se aplique porque la desigualdad se podría invertir. Entonces, en este caso no hay problema porque el logaritmo natural es siempre creciente. Por lo tanto, logaritmo natural de n entre n menos 1 es mayor que el logaritmo natural de n más 1 entre n. Y por lo tanto, a sub n es mayor que a sub n más 1 y puedo concluir que la sucesión A es decreciente.
Y entonces se satisfacen las dos condiciones para poder aplicar el criterio de series alternadas. Puedo concluir que la serie dada es una serie, perdón, decreciente. Perdón, convergente. Entonces, a veces el análisis del decrecimiento, el análisis en este caso me interesa decrecimiento, ¿verdad? Pero en general el análisis de la monotonía no es tan sencillo. Por eso les decía que siempre inicien con tender a cero, con la límite, porque es más fácil. Entonces, si este no se satisface, ni siquiera ya descarto el teorema y ni siquiera perdí el tiempo analizando decrecimiento, que puede ser un poquito más complicado, como en este caso. ¿Preguntas? Un último ejemplo. Algunas veces la serie alternada está disfrazada. En la guía, en el folleto de referencia hay un ejemplo. No voy a hacer el mismo, pero voy a hacer referencia. Al que no ha estudiado la guía, le recomiendo siempre para todas las clases estudiar la guía. No recuerdo exactamente cómo era, pero era algo como n entre -2 a la n. Entonces, inicialmente esa serie no es alternada, pero en realidad sí es una serie alternada. Entonces, les recomiendo ver ese ejemplo en la guía. Yo voy a hacer otro. Esta serie inicialmente no es alternada. Vean que no tengo -1 a la n, -1 a la n más 1, no tengo el -1. Pero resulta que cuando la k vale 1, esto que está aquí adentro de la cotangente, este ángulo, voy a llamarle alfa a ese ángulo cuando la k vale 1 vale 3 pi cuartos. Sustituyan la k por 1, 3 pi cuartos. Cuando la k vale 2, ese ángulo vale 5 pi cuartos. Recuerden que este término de acá, ¿qué genera? 2k más 1, ¿qué va a generar siempre? La forma es general de escribir los números. ¿Cuáles números? ¿Alguien sabe? Los números impares. Entonces siempre va a ser 3 pi cuartos, 5 pi cuartos, 7 pi cuartos, 9 pi cuartos, 11 pi cuartos, y ahí van a seguir. No lo voy a hacer todo, ¿verdad? Y si ustedes calculan la cotangente de 3 pi cuartos, la cotangente es -1. La cotangente de 5 pi cuartos es 1. Si calculan la siguiente con k igual a 3, que es 7 pi cuartos, les va a dar -1, y eso siempre se va a ir alternando entre -1, 1, -1, 1, -1, 1. Entonces yo puedo decir que esa serie dada es equivalente a la serie -1 a la n, para que empiece negativa el exponente n, es equivalente a esta serie. De su convergencia, la podemos analizar en el caso de converger con el criterio de series alternadas. En este caso, la sucesión A es la sucesión raíz cuadrada de x más 5 menos raíz de k más 5, perdón, menos raíz de k. A esa es la sucesión que le tenemos que analizar las dos condiciones. ¿Tiende a 0? Bueno, vamos a calcular el límite.
En este caso, el límite no es tan directo. Todos los ejemplos anteriores había sido muy directo. En este caso no es tan directo. Si ustedes ven, ese límite presenta la forma indeterminada, infinito menos infinito. Recuerden que una resta de infinitos es indeterminado. ¿Por qué le llamamos forma indeterminada? Porque puede dar cualquier cosa. Después de hacer un trabajo algebraico puede dar 0, puede dar infinito, puede dar una constante diferente de 0. ¿Cuál es en este caso el método algebraico? Racionalización. Vamos a racionalizar para quitar esa forma indeterminada y saber cuánto da ese límite. Al racionalizar, bueno, numerador con numerador, queda este al cuadrado, queda k más 5 menos k. Se cancelan las k y me queda únicamente un 5. Y ese límite sale por sustitución directa. Ya aquí en el denominador no tengo una resta de infinitos. Tengo infinito más infinito. Infinito más infinito no es indeterminado, es más infinito. Constante sobre infinito, 0. Entonces tenemos la primera condición verificada. Vamos con la segunda condición. ¿Es una sucesión decreciente? Bueno, voy a utilizar la función. Voy a definir f. Y voy a utilizar la derivada para analizar la monotonía de esa función. La derivada, esto es una resta. La derivada de una resta es la resta de las derivadas. Entonces, derivo esta función. Al derivar esta función, aplico regla de la cadena. La derivada de la raíz cuadrada por la derivada de lo que está adentro. Pero la derivada de lo que está adentro es 1, ¿verdad? La derivada de x más 5 es 1. Menos la derivada de raíz cuadrada de x. Y aquí no hace falta construir mapa de signos, no hace falta construir tabla de signos, ni mapa, nada. El signo de esa derivada sale por propiedades de las fracciones. Este denominador, ¿verdad? Es siempre mayor que este denominador. Por lo tanto, esta fracción es siempre menor que esta fracción. Eso es siempre negativo. Entonces, la derivada es negativa en todo su dominio. El dominio es X. Recuerden que el dominio de una resta es la intersección de los dominios. El dominio de esta función es todo x mayor que menos 5 y el de esta es x mayor que 0. La intersección entre ambas es x mayor que 0. Entonces, puedo afirmar que esa sucesión es una sucesión decreciente para todo n natural. Por lo tanto, puedo afirmar que esta serie converge. Se satisfacen las dos condiciones, puedo concluir convergencia. Entonces, mucho cuidado que quiero resaltar en este ejercicio, que la serie alternada puede estar disfrazada. Entonces, acá tienen un ejemplo, en el folleto, en la guía de esta semana, tienen otro ejemplo. Entonces, el que no ha hecho la guía puede sacar el ratito para ver ese otro ejemplo. Preguntas.
Cualquier serie, sea alternada o no, puede ser aproximada por una suma parcial si yo no conozco el valor al cual converge. Los criterios, todos los 5 criterios que estudiamos, los últimos 5 criterios que estudiamos, no nos da valor de convergencia, ¿verdad? En el caso de converger. Pero cualquier serie, sea alternada o no, cualquier serie, supongamos que ese es el valor de convergencia. Yo puedo aproximar ese con cualquier suma parcial. La tercera suma parcial, la quinta suma parcial, cualquiera. Sumo un número finito de términos y tomo eso como aproximación. Ahora bien, para series alternadas tenemos un teorema que nos permite determinar cuál es el error al utilizar una suma parcial para aproximar esa serie. En las alternadas tenemos este teorema. En las otras series no hemos estudiado ningún resultado al respecto. De hecho, solo vamos a estudiar para series alternadas. Entonces, este teorema me permite a mí determinar el error que yo cometo al aproximar una serie alternada con una suma parcial determinada. Veamos cuáles son las hipótesis del teorema y cuál es el resultado del teorema. Este resultado se puede aplicar para series alternadas convergentes. La primera condición es tener una serie alternada convergente. ¿Qué significa eso? Que esta sucesión sea decreciente y que converja a cero. Las dos condiciones que acabamos de estudiar en el criterio de Leibniz o de series alternadas. Los dos nombres se refieren al mismo teorema. Entonces, el error al cometer una suma, al aproximar la serie con una suma parcial, está acotado por el término, si la serie inicia en P, por el término K más P. Entonces, esa es una cota superior para el error. O sea, el error que yo cometo siempre va a ser menor o igual que esa expresión. Entonces, no es que me da exactamente el error, sino que me dice, ok, el error puede estar o va a estar en este intervalo. Tengo una cota superior e inferior para el error. Veámoslo en ejemplos. Estime el error al aproximar esta serie, vean que es alternada, con la quinta suma parcial. Bueno, ¿qué me dice el teorema? El error, siempre suponemos ese el valor exacto. En este caso, vamos a aproximar ese con la quinta suma parcial. Es decir, como empieza en 1, vean que la serie empieza en 1, voy a aproximar esa serie sumando los primeros 5 términos. Lo que dice el teorema es que ese error va a ser menor o igual que el término K, en este caso K vale 5, es la quinta suma parcial, más P, donde P es el valor inicial de la serie, en este caso 1. Entonces, ese error va a ser menor o igual que el término sexto de la sucesión A. Y en este caso la sucesión A es 1 entre n factorial. El error va a ser menor o igual que 1 entre 6 factorial, que es aproximadamente 1.3910 a la menos 3. Es aproximadamente porque corto decimales. Entonces, dependiendo de los objetivos que yo tenga, yo puedo decir, ah, bueno, ese error está bien, está aceptable,
Voy a trabajar con la quinta suma parcial o decir no, voy a sumar más términos para disminuir ese error. Ahora bien, siempre, para poder aplicar el teorema, la hipótesis es que la serie sea convergente. Entonces, el primer paso sería demostrar la convergencia de esa serie. ¿Qué les queda como ejercicio? Es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil. 1 entre n, esto siempre es más rapidísimo, ¿verdad? Tiende a cero sin duda alguna y es decreciente, aplicando propiedades de las fracciones sale rápido. Entonces, la convergencia les queda de ejercicio, sale rápido. Ahora bien, este es el error. Entonces, quiere decir que yo voy a aproximar ese con la quinta suma parcial. ¿Y qué es la quinta suma parcial? La suma desde n igual a 1 hasta 5. Que no es que no es que este sea el valor de la quinta suma parcial. No, la quinta suma parcial, voy a hacerla acá en la calculadora. La quinta suma parcial nos da menos 19 sobre 30. Entonces, yo si opino, ¿verdad? O si dependiendo de lo que quiera hacer, acepto este error, entonces puedo trabajar como menos 1 sobre 30, el valor aproximado de esta serie. Si decimos que ese error es aceptable. Pero entonces tenemos una cota superior para el error que se comete al aproximar la serie con en este caso particular, con la quinta suma parcial. Pregunta. En esta parte podemos tener diferentes tipos de ejercicios. En este ejercicio lo que yo quería era estimar el error. Yo digo, voy a aproximar esa serie con la quinta, con la séptima suma parcial y quiero saber la cota del error. Ahora bien, resulta que yo quiero saber otro tipo de ejercicio utilizando exactamente el mismo teorema. Quiero saber cuántos términos tengo que sumar o quiero saber cuál suma parcial utilizar para que el error satisfaga cierta tolerancia. Yo quiero que el error que se cometa sea menor que 10 a la menos 4. ¿Cuántos términos tengo que sumar? El teorema también me va a permitir a mí determinarlo. Entonces voy a suponer sea n el número de términos que debo sumar. ¿Para qué? Para poder aproximar, porque ahí dice aproxime la serie. Bueno, aproximarla es tomar una suma parcial. Pero ¿cuál suma parcial? Yo necesito saber cuál suma parcial debo tomar para que el error sea menor que 10 a la menos 4. ¿Y qué es una suma parcial? Es la suma de un número finito de términos. Entonces yo necesito saber cuántos términos tengo que sumar. Entonces sea n el número de términos que debo sumar. Por el teorema sé que el error, si yo utilizo esa suma parcial, va a ser menor o igual que a, la serie inicia en 1, entonces a sub n más 1. Y quiero que eso sea menor que 10 a la menos 4. Voy a resolver esta desigualdad para saber cuál es el n que la satisface. El término a sub n más 1, vean que en este caso es exactamente la misma serie del primer ejemplo. Vean que es exactamente la misma serie, solo que son ejercicios diferentes, utilizando el mismo teorema. Entonces, sea en el número de términos que debo sumar,
Por el teorema sabemos esa desigualdad verdadera. El término n más 1 es 1 entre n más 1 factorial. Y quiero que eso sea menor que 10 a la menos 4. Vamos a ver cuál es el n que satisface esa desigualdad. En este caso, lean bien el enunciado. En este caso me dicen la serie convergente. Ya me están diciendo que la serie converge, por lo tanto, este primer paso no es necesario. Ya la hipótesis para aplicar el teorema me están diciendo que es verdadera. Entonces hay que leer bien los enunciados. En este caso no se decía. Por lo tanto, el primer paso debería ser o es verificar que la serie es convergente para poder utilizar el teorema, porque este teorema se puede aplicar siempre y cuando esa serie alternada sea convergente. En este caso me están diciendo la serie converge. Bueno, si la serie converge, entonces ya me ahorraron ese primer paso, ese paso de verificar la hipótesis del teorema. ¿Cómo resuelvo esa desigualdad? Porque no es fácil, hay un factorial, despejar el n de ahí no es fácil. Por lo tanto, yo les recomiendo hacerla probando. Denle valores a la n. Denle valores a la n, calculan este cociente. Y verifican que si para ese n la desigualdad se satisface. Bueno, no voy a empezar con un n pequeño. Voy a empezar, por ejemplo, con n igual a 6. N igual a 6. Calculamos esta fracción, que sería 1 entre 7 factorial, que es aproximadamente 1.9810 a la menos 4. No satisface la desigualdad. Probemos para 7. Para 7 sería 1 entre 8 factorial y 1 entre 8 factorial es 2.48, 10 a la menos 5. 8 satisface esa igualdad. ¿Por qué yo puedo hacer esto probando? ¿Qué me dice a mí que estos valores van a ir disminuyendo? ¿Qué me dice a mí que por acá yo obtengo un valor y el que sigue va a ser mayor? Entonces no me serviría probando. Bueno, eso se puede hacer probando porque ya demostramos o ya se tiene por hipótesis que esta sucesión es decreciente. Como esa sucesión es decreciente, con seguridad estos términos van a ir disminuyendo. Entonces, conforme n crece, este término va a ir siendo cada vez menor. Entonces, lo puedo hacer probando sin ningún problema. Entonces, el primer n que lo satisface es 7. El enunciado decía, aproxime la suma. Bueno, aproximándola, esa serie, con la séptima suma parcial, me aseguro de que el error sea menor que 10 a la menos 4. Y pueden hacer esa suma en la calculadora. La calculadora trabaja sumas. Es aproximar, bueno, da el valor exacto, ¿verdad? Si queremos aproximarlo,
aproximadamente menos 0.63. Vean que si sumábamos hasta 5, el error era de la orden más o menos de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, si fuera 0.39, 10 a la menos 4, ¿verdad? Entonces, para que sea estrictamente menor que 10 a la menos 4, debo sumar con n igual 7. En este caso, como empieza en 1, la séptima suma parcial, la suma de los primeros 7 términos, ¿sí? Ahí, digamos, haciendo la séptima suma parcial, lo que está haciendo es, digamos, reemplazando las n por 7. Estoy reemplazando el límite superior nada más. O sea, estoy aquí, nada más. Aquí, si usted quiere, tiene que sustituirla por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, hasta llegar a 7. Tiene que desarrollar esta suma parcial para calcular este valor. Ah, ok. Y digamos, cuando estaba haciendo eso de, ¿cómo se dice? Lo del 1 sobre n más 1 Esto. factorial. Ajá. Sí, pero más que todo lo que está arriba de eso, de cuadrito. Esto. ¿Por qué determinó que era 1 positivo? ¿1 positivo a dónde? Aquí. Ajá. Porque A siempre es la sucesión que acompaña al menos 1 a la n. Entonces, A es la sucesión, en este caso, 1 entre n. 1 entre n factorial. Ah, ok. Siempre vean el teorema. Siempre, en este caso, es la sucesión que acompaña al menos 1 a la n. Entonces nos lleva al menos 1. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer otro ejemplo. Es muy similar al anterior, solo que quiero hacer uno donde la suma no empiece en 1. Vean que en este caso la suma empieza en 2. Los dos ejemplos anteriores, la suma empezaba en 1. Puede empezar en 0 en cualquier número natural. Entonces, empieza exactamente igual, parecido. Dice aproximar la suma de esa serie que convergente, por lo tanto me ahorran ese primer paso, no necesito analizar si esta serie converge, ya me lo están diciendo, por lo tanto tengo la hipótesis para poder aplicar el teorema. Es una serie convergente, puedo aplicar el teorema. En este caso quiero que el error sea menor que 10 a la menos 2. Y en este caso la serie no inicia en 1, por lo tanto cambia. Siempre aquí es n o k, el número de términos que debo sumar o que estoy sumando, más el valor inicial de la serie. En los dos ejemplos aquí era 1, en este caso es 2. Vean que la serie inicia en 2. Entonces, por esa razón aquí utilizo 2. Así que el término o la cota superior corresponde al término n más 2. En este caso, la sucesión A, que acompaña al menos 1 a la n menos 1, es la sucesión 1 entre n cuadrado. Por lo tanto, el término n más 2 es 1 entre n más 2 al cuadrado. Y quiero que eso sea menor que 10 a la menos 2. Lo voy a hacer probando también. Si se satisface la condición para aplicar el teorema, que es que la serie sea convergente, aquí abajo, que es que la serie sea convergente, esa sucesión va a ser decreciente y por lo tanto lo puedo hacer probando. En este caso es 1 entre n más 2 al cuadrado. Y quiero que eso sea menor que 10 a la menos 2. Entonces vamos dándole valores a la n. Voy a empezar en 7. Si yo sustituyo la n por 7, me queda 1 entre 9 a la 2,
que es aproximadamente 0.012. Por lo tanto, no satisface la desigualdad. Para n igual a 8. Bueno, para n igual a 8, queda 1 entre 10 a la 2, que es justamente el error 0. Y vean que el enunciado dice, el enunciado a veces puede incluir el igual, menor o igual, pero en este caso dice un error menor. No dice estrictamente menor, pero no incluye la palabra igual, por lo tanto tiene que ser estrictamente menor. Por lo tanto, 8 no la satisface. Bueno, probemos para n. N ya la va a satisfacer. Perdón, 9 ya la va a satisfacer. 9, que sería 1 entre 11 a la 2, es 8.26 por 10 a la menos 3. Entonces, n es igual a 9. Ahora bien, n es el número de términos que yo debo sumar. Mucho cuidado porque en este caso particular que la serie inicia en 2, yo no coloco aquí 9. Son 9 términos los que debo sumar. Entonces, el término 2 es el primero. 2, 3, 4, 5. ¿Hasta dónde sumo? Bueno, cuentan 9 términos, en este caso hasta 10. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, no es al 11. 9 términos, ¿no? 10, el 2, el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 2 se cuenta, ¿verdad? Y el 10 también se cuenta. Entonces, yo puedo aproximar la serie con esa suma parcial y el error va a ser menor que 10 a la menos 2. Si hacen esa suma parcial, les da aproximadamente 0.1820 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, esa es si me interesa esa tolerancia, pues esa es un valor aceptable, ¿verdad? Puedo aceptar como valor de la serie 0.1820. Profe, no es negativo. Ah, sí, perdón. Gracias. No me fijé. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Entonces, quería hacer este ejemplo. El análisis es exactamente igual a este otro. Pero con el detalle de que la serie no empieza en 2. La serie puede empezar en 3. Si aquí fuera 5, por ejemplo, pues entonces aquí va a ser 5, aquí va a ser 5, aquí va a ser 5. Y si me hubiera dado 9, con n igual a 5, pues entonces tienen que empezar a contar en 5, ¿verdad? 5 es el primero. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La suma debería llegar hasta 13. Si me da 9, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, el valor inicial de la serie. Solo para mencionarlo, no lo voy a resolver, lo pueden trabajar como ejercicio. En algunos enunciados, simplemente, en este caso, vean que el enunciado dice aproxime. Entonces, yo necesitaba determinar los n para saber cuál suma parcial usar para aproximar esa serie con esa tolerancia, con ese error dado, ¿verdad?
Pero algunos ejercicios van en la línea nada más de dar el número de términos que se deben sumar, como este caso. Sabiendo que esta serie es convergente, entonces ya no lo debo verificar, lo asumo como verdadero, ya se satisface la hipótesis del teorema, lo puedo aplicar. Determine el valor de n tal que esta suma parcial aproxime a la serie con un error menor o igual. Aquí incluyen el igual. Un error menor o igual que 0.001. Entonces aquí no hace falta hacer este paso. Simplemente daría como respuesta 9. Si fuera 9, ¿verdad? Entonces nada más, solo para que vean un enunciado diferente. Preguntas, comentarios. Bueno, vamos a ver dos conceptos importantes, que es convergencia condicional y absoluta, que está muy relacionado con series alternadas, pero es un poquito más general. No necesariamente tiene que ser alternado. Puede ser, ya vamos a ver un ejemplo de una serie que son 2 negativos, 2 positivos, 2 negativos, 2 positivos, que no es alternada. Entonces no se puede aplicar el teorema de series alternadas. Convergencia absoluta. Una serie, voy a leer esta definición, una serie en la que algunos términos son positivos y otros negativos se llama absolutamente convergente si la serie de valores absolutos en valor absoluto converge. O sea, si la serie de términos positivos converge, la llamamos absolutamente convergente. Si la serie de valor absoluto diverge, pero la serie de términos positivos y negativos converge, se le llama condicionalmente convergente. Esas dos definiciones se resumen en este cuadro, que tal vez sea más fácil de entender para ustedes. Decimos que una serie converge absolutamente o que es absolutamente convergente si la serie en valor absoluto converge. Decimos que es convergente condicionalmente si la serie de términos positivos y negativos converge y la de términos positivos o la de valor absoluto diverge. Estas dos condiciones se deben satisfacer para decir que una serie converge condicionalmente. Y un teorema que en algunos casos nos va a simplificar mucho el trabajo a la hora de analizar convergencia de series alternadas o de series de términos positivos negativos es el siguiente. Si la serie de términos positivos converge, o sea, si la serie es absolutamente convergente, entonces la serie de términos positivos y negativos también va a converger. Si esta converge, puedo afirmar que esta converge. Y ya vamos a ver en qué casos vamos a aplicar ese resultado. ¿Alguna pregunta? Veamos este ejemplo. Si a mí me piden analizar la convergencia de esta serie, no es necesario aplicar el teorema de series alternadas. Puedo hacerlo, puedo aplicar el teorema de series alternadas, pero yo sé que esta serie converge, es una P-serie. Como la serie en valor absoluto converge, inmediatamente puedo concluir que esta serie converge, dado que es absolutamente convergente. Es lo que me dice este teorema. Entonces, por eso les decía, nos va a simplificar el trabajo. Siempre y cuando sea absolutamente convergente, o sea, si esta converge, esta converge. Ese caso no lo podíamos aplicar en esta serie. ¿Por qué razón? Vimos que esa serie en valor absoluto diverge. Entonces, si en valor absoluto diverge, yo no puedo decir nada de la serie de términos positivos y negativos. La serie de términos positivos y negativos podría converger o diverger. Pero si la de términos positivos converge, la de términos positivos y negativos también va a converger. Luego, este ejemplo, bueno, ya demostramos arriba y aquí está hecho de una forma diferente el de crecimiento, pero cualquiera de las dos formas es válido. Ya demostramos que esta serie converge y esta serie diverge.
Como esta serie converge y esta serie diverge, entonces se dice que esta serie converge condicionalmente. Esa es la definición. Converge condicionalmente si esta converge, la serie de términos positivos y negativos converge y la serie de valor absoluto diverge. Y este es el caso. La serie en valor absoluto diverge, esta serie converge, entonces decimos que la serie converge condicionalmente. Preguntas. Vamos a hacer ejemplos. Esta es la serie que yo les decía. Vea que esa serie no es una serie alternada. De hecho, vean que aquí el exponente no es n, ni n menos 1, ni n más 1. Esa serie genera el primero positivo, genera dos negativos, dos positivos, dos negativos, dos positivos. No es alternada, no podría aplicar el criterio de series alternadas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, voy a analizar, bueno, porque el ejercicio me lo dice, demuestre que es absolutamente convergente. Entonces, para demostrar que es absolutamente convergente, lo que voy a hacer es analizar la convergencia de la serie en valor absoluto. ¿Qué criterio puedo utilizar para analizar esa convergencia? Digo convergencia porque ya me están diciendo que es convergente, nada más demostrarlo. Entra mañana en el quiz. Criterio de la raíz, hay un n ahí de exponente. Igual grado, coeficiente del numerador, coeficiente de mayor término en el denominador, menor que 1. Esta serie converge. Y por lo tanto, la serie de términos positivos y negativos converge absolutamente. De hecho, esta va a converger, ¿verdad? Las dos convergen. Recuerde que convergencia absoluta implica la convergencia de la serie de términos positivos y negativos. Preguntas. De hecho, si ustedes recuerdan, yo pude haber aplicado directamente el criterio de la raíz acá, porque el criterio de la raíz acá lleva un valor absoluto, que como aquí estaba positivo, yo no lo coloqué, pero tanto cociente como raíz llevan valor absoluto. Si yo obtengo que una serie sea alternada o de términos positivos y negativos converge y utilicé el criterio de la raíz o el criterio de la razón, yo puedo asegurar esos dos criterios, cuando yo obtengo convergencia con esos dos criterios, yo puedo asegurar que esa serie converge absolutamente. Me dan convergencia absoluta en la raíz y la razón. El criterio de la raíz y el criterio de la razón. Eso es para demostrar convergencia absoluta. El enunciado decía, demuestre que la serie converge absolutamente. Ok, demuestro que esta serie converge y listo. Ya demostré convergencia absoluta. Me piden demostrar que esta serie converge condicionalmente. Bueno, condicional lleva un poquito más de trabajo, porque condicional hay que demostrar dos cosas. Que la serie en valor absoluto diverge y que la serie de términos positivos y negativos converge. Entonces, para demostrar
convergencia condicional, debo demostrar dos cosas. La primera, bueno, el orden en realidad es indiferente. Vamos a demostrar que la serie en valor absoluto diverge. Entonces, debo demostrar que la serie en valor absoluto diverge. Bueno, compárenla, no lo voy a hacer, pero efectivamente diverge. Compárenla en el límite con la serie 1 entre n. Ese límite da 1 mayor que 0. Las series se comportan igual. Como esta diverge, esta diverge. Entonces, por comparación en el límite, por el criterio de la integral también sale, pero lleva más trabajo. Entonces, por comparación en el límite, esa serie diverge. Ya demostramos la primera parte de convergencia condicional. La segunda parte es demostrar que la serie de términos positivos y negativos, en este caso alternada, converge. No sé si esta fue la que hicimos allá arriba. Voy a fijarme si fue la que hicimos. Ya está demostrado aquí. Es esta. Demostramos que converge. Este ejemplo. No es exactamente la misma. Cambia aquí. Allá tenemos menos 1 a la n menos 1. Y aquí tenemos menos 1 a la n más 1. Pero lo mencioné en el primer ejemplo. Vean que la convergencia se analiza con la sucesión que acompaña al menos 1. Así que aquí podría tener n, n menos 1, n más 1. El análisis es exactamente el mismo. Entonces, ya se demostró en este ejemplo. Se demostró que efectivamente, bueno, si quieren lo escribo así, se demostró que esta serie converge, por lo tanto, esta serie también converge. Entonces, como la serie en valor absoluto diverge y la serie de términos positivos y negativos converge, yo puedo afirmar que esta serie es condicionalmente convergente o converge condicionalmente. Pero siempre convergencia condicional lleva más trabajo que convergencia absoluta. Preguntas. Estos dos ejercicios eran bien dirigidos. Me decían, demuestre que converge absolutamente. Demuestre que converge condicionalmente.
Entonces ya yo sabía lo que tenía que hacer. Pero el ejercicio o los ejercicios pueden ser en esta línea. Considere esa serie. Determine si diverge, si converge absolutamente o si converge condicionalmente. ¿Qué tipo de convergencia tiene esa serie de términos positivos y negativos? O divergencia, ¿verdad? En este tipo de ejercicios hay que analizar convergencia condicional o absoluta o divergencia. Yo siempre en este tipo de ejercicios les recomiendo iniciar con la convergencia absoluta. Inicien analizando la convergencia absoluta. ¿Por qué razón? Si esta serie converge absolutamente, listo, el ejercicio se terminó, ¿verdad? Ahora, si no converge absolutamente, paso a analizar la convergencia de la serie en términos positivos y negativos. Y si converge, concluyo convergencia condicional. Si diverge, concluyo divergencia. Pero, ¿qué pasa si empiezo con la convergencia condicional? Empiezo analizando la convergencia de esta serie, la convergencia de términos positivos y negativos. Si esa serie converge, no es que yo llego y concluyo convergencia condicional, no, podría tener convergencia absoluta. Tengo que pasar a analizar la convergencia de la serie de términos positivos. Entonces, digamos que me podría ahorrar trabajo si comienzo con convergencia absoluta y la serie converge absolutamente. Porque si comienzo con la convergencia de esta serie de términos positivos y negativos y la serie converge absolutamente, tengo que hacer el trabajo de las dos convergencias, de esta serie y la serie de términos positivos. Estaría haciendo un paso más que no está incorrecto, pero haría un poquito más de trabajo innecesario. Entonces, comienzo con la convergencia absoluta. Vamos a analizar la convergencia de esta serie. Comparen en el límite. No lo voy a hacer, pero nada más les voy a dar la serie. Comparen en el límite con 1 entre n. O con, si quieren exactamente que el límite de 1, ¿verdad? Comparando con 1 entre n, el límite va a dar 2/3. Si comparan con 3 entre 2n, ¿verdad? Más bien con 2 entre 3n, perdón, con 2 entre 3n, el límite va a dar 1 exactamente, porque recuerden, perdón, manda el término de mayor potencia en el numerador, 2n, manda el término de mayor potencia en el denominador, 3n cuadrado, y eso es 2 entre 3n. Entonces, si quieren que el límite de 1, 2 entre 3n, o con 1 entre n y el límite va a dar una constante diferente de 1. Comparando en el límite, esta serie diverge. Entonces, no tengo convergencia absoluta. Si aquí me hubiera dado convergente, listo, el ejercicio se terminó y concluyo convergencia absoluta. Cuidado, si esta serie diverge, no puedo asegurar nada de la serie de términos positivos y negativos. Paso a analizar la convergencia de la serie de términos positivos y negativos. A ver si tengo convergencia condicional.
Paso a analizar convergencia condicional porque ya tengo una condición. La primera condición o una de las condiciones para tener convergencia condicional es que la serie de términos positivos diverja. Bueno, ya tengo la primera condición. La segunda es que esta converja. Si esta converge, voy a concluir convergencia condicional. Si esta diverge y esta diverge, voy a concluir divergencia. Vean que puedo tener divergencia, convergencia absoluta o convergencia condicional, cualquiera de los tres. Para analizar la convergencia voy a utilizar el criterio de series alternadas. Es alternada, puedo utilizarlo. Vean que A sub n es la sucesión 2 entre n más 1, 3n a la 2 más 1. Calculo el límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión. Como el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, ese límite da 0. Vamos a analizar decrecimiento. En este caso voy a analizar decrecimiento por el método de compararla con la función. Entonces defino la función. Calculo la derivada, ya les voy a dar la derivada. Esta es la derivada. Entonces calculo la derivada. Y si quieren, pueden construir un mapa de signos. En R, en el conjunto de los números reales, ese denominador nunca se hace 0. Pero el numerador tiene 2 ceros. Voy a calcularlos. Son irracionales. Uno es aproximadamente 1,26. Y el otro, menos 0,26. Entonces son los 2 ceros. Déjenme ver. Porque copié, aquí es menos 6, perdón. No sé. Entonces más bien es 0,26 positivo y menos 1,26. Esos son los 2 ceros de ese polinomio de grado 2 que tenemos en el numerador. Igual que lo mencioné antes, este intervalo no me interesa, este intervalo no me interesa, entonces no voy a sacar el signo en esos intervalos. Voy a sacar el signo en este intervalo. Sustituyan la X por 1 en esa derivada. Si sustituyen la X por 1, obtienen un número negativo. En ese intervalo la derivada es negativa. Por lo tanto, la sucesión es decreciente o decrece, como quieran escribirlo, para todo n natural, en realidad, para todo n mayor o igual que 1. Por lo tanto, esta serie converge. Si aquí nos hubiera dado que diverge, la conclusión es como la de términos positivos diverge y la de términos negativos y positivos diverge, la conclusión es divergencia. Pero como
La de términos positivos converge. Perdón, diverge. Y la de términos positivos converge. Entonces, puedo afirmar que esta serie converge condicionalmente. Pero en ese caso, siempre les recomiendo, ¿qué pasa si yo hubiera iniciado con este análisis? En vez de analizar con el análisis de la serie de términos positivos, inicio con esta. Obtuve convergencia. No puedo afirmar nada. Siempre voy a tener que analizar esta. Por el contrario, si inicio con esta y aquí me da convergencia, ahí termino el ejercicio. Entonces puede ser, en este caso no, ¿verdad? En este caso tuvimos que analizar las dos porque aquí nos dio divergencia. Pero si aquí nos hubiera dado convergencia, entonces, si la serie converge absolutamente, me ahorro pasos analizando primero la serie de términos positivos. ¿Preguntas? Bueno, entonces si no hay preguntas, terminamos por acá. Con esto terminamos el tema de series alternadas y el tema de convergencia absoluta y condicional. La próxima clase vamos a estudiar series de potencias, que también está un poquito, si han estudiado la guía o la estudian, se van a dar cuenta que la clase también va a ser un poquito larga porque son bastante los contenidos, entonces les recomiendo hacer la guía.